hacia una base de datos como tal. QuickSight, que es una herramienta para dashboards y gráficas. Y pues ya tenemos diferentes herramientas para inteligencia artificial, ¿verdad? Machine Learning, Deep Learning, TensorFlow, SageMaker, etcétera, que también podemos utilizar ya al tener nuestra data en Amazon. Y transversal a estos, o también, digamos, herramientas que podemos incluir en todo este proceso, ya sea de carga o de transformación o de análisis, está Database Migration Service. Este pues, es un servicio que nos permite a nosotros migrar e incluso sincronizar en tiempo real datos de una base de datos hacia otra, ¿verdad? Ya sean del mismo motor o de diferente motor de base de datos. Y está AWS Glue, que es un servicio que nos permite a nosotros ejecutar código de PySpark, ¿verdad? Entre algunas funciones propias para el consumo y la transformación y el análisis de esos datos que nosotros necesitemos, que por ahí vamos a estar viendo unos ejemplos. Bien, entonces serverless. Así rápidamente, ¿verdad? De los servicios serverless que tenemos, primero que nada, ¿verdad? El serverless significa que nosotros no tenemos que aprovisionar ningún servidor, que en la mayoría de casos no nos tenemos que preocupar en fijar alguna capacidad de CPU o de RAM, que toda esa administración de escalabilidad, resiliencia y alta disponibilidad está del lado de AWS, que es algo que AWS, digamos, ha incorporado como parte de estos servicios. Y de los que pues tenemos acá de diferentes capas, ¿verdad? De las que les voy a mencionar, pues básicamente es Lambda. Lambda es cómputo serverless, donde solamente le indico una porción de código que quiero que se ejecute y AWS se encarga de prácticamente aprovisionarme, pongamos un contenedor, que es el que va a ejecutar ese código que yo le estoy dando. Lo que puedo llegar a indicarle es la capacidad de RAM que yo necesito y el timeout o cuánto tiempo quiero que dure esa lambda. Es lo más que puedo llegar como a tocar, digamos, del lado de capacidad de recursos. En la capa de storage y de base de datos tenemos DynamoDB, que como ya les había mencionado es una base de datos no SQL, llave valor, que también la vamos a estar utilizando nosotros para guardar ahí ciertos estatus. S3, ¿verdad? Que es uno de los servicios estrella, ¿verdad? Y más fuertes que tiene AWS, más maduros, ¿verdad? En el cual vamos a estar recibiendo nosotros unos archivos. Hay diferentes capas, tiene diferentes reglas para el ciclo de vida de tus archivos, para que los mueva a capas más baratas, para que depure automáticamente cada cierto tiempo, para si tiene habilitado el versionamiento de igual manera, ¿verdad? Nos puede ayudar a hacer esa depuración de esas versiones antiguas, etcétera. Glue, como ya les había contado, ¿verdad? Nos sirve a nosotros para ejecutar código en PySpark o Python, ¿verdad? También se puede utilizar Scala, por si alguno conoce Scala, pues también lo puede utilizar. Athena, que va a ser un ejemplo muy simple de cómo, por ejemplo, mandar a ejecutar un query, ¿verdad? Como de forma desatendida, y a partir de ese resultado, pues ya nos queda como a nuestra creatividad o a nuestro caso de uso que hacemos con esto, ¿verdad? Y Step Functions, que creo yo que es el que podría ser un servicio nuevo para muchos de ustedes. Para quienes ya lo hayan usado, ¿verdad? Sabrán que este servicio se encarga de orquestar, de coordinar, ¿verdad? La ejecución de diferentes recursos. Podrían ser diferentes lambdas, ¿verdad? Que queramos que se coordinen a modo de que podamos manejar eventos secuenciales, eventos paralelos, condicionantes para ejecutarse, por ejemplo, a partir de un evento o de forma calendarizada, etcétera, que nosotros podamos, digamos, utilizarlos y dejarlo de forma autónoma sin que nosotros en todo o en la mayoría del proceso no tengamos que intervenir.
Y hay otras herramientas también acá que son serverless, que pues en esta ocasión no los vamos a ver, pero en toda esta parte de code, code commit, code build, code deploy y code pipeline es para hacer CI/CD, ¿verdad? Del código que estamos manejando. Si esta es una buena práctica, ¿verdad? El manejar CI/CD, al menos tener un repositorio donde nosotros tengamos todo el código y de esa manera se centralicen los diferentes cambios, se tengan versiones de cómo ha ido evolucionando nuestra aplicación o nuestro código. Y pues si ya tuviéramos un pipeline de código, pues eso va a hacer que sea mucho más sencillo el testing y también el despliegue ya de nuevas versiones. Y otras herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Que prácticamente son APIs que nos dan un endpoint, nos dice qué necesita recibir, en qué formato necesita recibirlo, y ya lo procesa y nos devuelve a nosotros esa data, ¿verdad? Esa salida, como Recognition, Poly, Transcribe, Text, Lex y Comprehend. Bien. Bueno, esto ya se los había mencionado, ¿verdad? Que serverless significa no servidores que tengamos que manejar, que escala con el uso, que no pagamos por lo que no estamos usando y que tiene integración para alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿verdad? Ok, entonces, para avanzar entonces con el ejemplo, lo que vemos por acá, digamos, como les decía al inicio, este es un diagrama de una propuesta para manejar pipelines de forma serverless. A ver qué intervienen acá, ¿verdad? Acá tenemos nuestras fuentes. Esta puede ser, por ejemplo, por medio de CloudWatch Event, que a la hora de que, por ejemplo, recibamos un archivo, se desencadene una serie de procesamiento, o bien que lo podamos nosotros como calendarizar, ¿verdad? Porque no sabemos realmente cuándo el cliente o cuándo el usuario va a colocar algo para analizar, ¿verdad? Entonces, de repente, cada 5 minutos que esté checando, cada 10 minutos, cada hora, por ejemplo, que esté ahí tratando de ver qué es lo que, si hay alguna nueva fuente que necesitemos procesar o algo por el estilo, ¿verdad? Todo esto lo podemos también nosotros automatizar, ¿verdad? Por medio de CLI o por medio de AWS SDK, ¿verdad? En Python, en Node.js, eh, por medio de CloudFormation, por medio de Cloud Development Kit, en fin, diferentes frameworks que tenemos nosotros para ir automatizando e inclusive, ¿verdad? Llegar como a tener una especie de plantilla que podamos reutilizar en cualquier momento o adaptar en cualquier momento para nuevos procesamientos. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer, o el ejemplo, ¿verdad? Se va a tratar de tener un evento calendarizado, ¿verdad? Cada cierto tiempo va a estar ahí detectando si hay necesidad de hacer algún procesamiento. Esto lo que va a hacer, ¿verdad? El paso 1 lo que va a hacer es detonar el inicio de un step functions. Este step functions va a estar construido, o bien, este step function está construido por ciertas tasks, ciertas tareas que ejecutan actividades. Estas tareas pueden ser secuenciales, pueden ser paralelas, podemos ponerle dependencia, ¿verdad? Para que cuando cierta cantidad de tareas hayan concluido, la siguiente pueda continuar. Y en nuestro caso, pues vamos a utilizar también Lambda. Lambda le vamos a llamar runners, ¿verdad? Estas Lambda lo que van a hacer es llamar a ejecutar glue o que llame para ejecución de Athena, ¿verdad? Y que esas Lambda solo sea para llamada de ejecución, ¿verdad? Como bien su nombre lo indica, es un runner, ¿verdad? Solo que ejecute algo y esté checando en DynamoDB el estatus de esta tarea o de esta actividad, de este proceso, que esté, si está en ejecución o si ya terminó, ¿verdad?
Y como les decía, ¿verdad? Va a ser a través de un evento programado en CloudWatch que va a estar cada cierta cantidad de minutos checando, ¿verdad? Cuando estos lambdas se ejecuten, va a estar como checando si hay alguna tarea del state functions que esté ejecutándose y va a como controlar esa ejecución, ¿sí? Le va a avisar al state functions si esa tarea terminó bien o no terminó bien, ¿verdad? Es como que si esta lambda nos está sustituyendo a nosotros, ¿verdad? Está sustituyendo a una persona, que esa persona es la que de repente es la que se encarga de validar, ya terminó la tarea 1. Bueno, entonces esperemos que termine la tarea 2. Termina la tarea 2. Bueno, ya terminó la tarea 2. Ahora ejecutemos la tarea join, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para como no depender de esa persona, que de repente es algo que se hace en la madrugada o es algo que se tiene que hacer muy de mañana, etcétera, lo podemos automatizar por medio de una lambda que esté constantemente validando si hay algo o no en ejecución. Eh, como les decía, ¿verdad? Esto es lo que va a ejecutar, va a checar acá el step functions, va a ejecutar la tarea que está en Glue, que puede ser afina, que es lo que nosotros vamos a probar. Puede ser también alguna tarea en EMR. Podemos también tener tareas de DMS, ¿verdad? Que queremos que pase una carga de una base de datos a otra o viceversa. Esta lambda va a estar constantemente viendo el estatus, como les indicaba anteriormente, y finalmente le va a trasladar este estatus al step functions y el step functions pues ya va a saber si qué tareas han concluido y si puede seguir avanzando o no en el procesamiento. Estas otras dos partes, pues esta es para el estatus y esta es para centralizar los logs para que nosotros podamos ir a ver si hubo un error, por qué fue el error, tema de permisos, si fue porque no tenemos un bucket o porque el archivo no lo pudimos leer, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que vamos a hacer este ejercicio. Que, como les digo, ¿verdad? Ya casi está todo construido y pues solo quiero explicárselos y si no falla, si no se presenta el fantasma ahí de las demos, pues todo va a funcionar bien. Bien, entonces acá, con esto que vamos a lanzar, con el código que les voy a mostrar, vamos a tener dos diferentes functions. Uno que puede ser tan sencillo como solamente ir a ejecutar un query natina, ¿verdad? Y otro ya un poquito más complejo, si lo queremos ver de esta manera, en donde nosotros tengamos aquí ciertas dependencias, ¿verdad? Aquí una tarea que esté, dos tareas que estén esperando, ¿verdad? En paralelo, que cuando ocurra cierto evento, empieza la etapa de procesamiento y al terminar, pues se queda esperando finalmente que también el otro hilo o el otro proceso termine, ¿verdad? Y cuando los dos se cumplan, entonces se ejecuta finalmente un join de las fuentes que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Y si hubiera algún error, de igual manera, pues lo podemos ahí, en este caso solo lo vamos a registrar, pero si tuviéramos, si fuera ya, por ejemplo, un proceso ya de producción ya más complejo, pues de igual manera podemos ahí tomar ciertas acciones. Bien, entonces antes de pasar a esa, vamos a empezar con la demo. Bien, todo lo vamos a manejar por medio de código, ¿verdad? No vamos a, en la medida de lo posible, no vamos a interactuar con la consola de AWS como tal. En este sentido, a ver, déjenme ver acá. Yo acá tengo mi línea de comandos. También tengo por acá mi código. Vamos a ver, acá lo voy a poner.
Y vamos a ver si puedo aumentarle el tamaño de letra. Y control más. Ok. Me dicen si ahí lo ven bien. Quitar este. Bien, creo que ahí se mira. Bueno, sí. Si no se logra ver, por favor me indican para agrandar un poco más acá el zoom. Bien, vamos a empezar de adelante, no, sí, de atrás para adelante, ¿verdad? Como una especie de ingeniería inversa. A ver, voy a poner acá este. Ok, vamos a empezar viendo entonces nuestro código en Glue, que es lo que se va a ejecutar hasta el final y que es lo que vamos a empezar nosotros a validar acá. Veamos. Ok. Esto sería nuestro código en Glue. Como les decía, en este caso estoy utilizando PySpark y algunas funciones que ya ha implementado AWS que pues hacen como más fácil ciertas tareas, ¿verdad? Acá vamos a recibir ciertos parámetros, como por ejemplo el S3, donde queremos colocar la salida, una base de datos en Glue y el nombre de la tabla en Glue. Todo esto también está dentro del código de CloudFormation, que lo vamos a ver después. Pero acá lo importante es que todo esto se puede parametrizar, ¿verdad? Podemos mandar a parametrizar prácticamente todo. Esto es por default que tenemos nosotros que instanciar el, el job en Glue. Y aquí lo que estamos haciendo es leyendo nuestra fuente. Estamos yendo a una tabla en Glue y la estamos leyendo, la estamos extrayendo y lo que hace es crear un dynamic frame. Esta dynamic frame es una implementación de AWS, es una especie eh, de similitud con Python, ¿verdad? A la hora de trabajar con los frames. Si alguien tiene una duda, igual se me olvidó mencionar, pero me pueden escribir acá en el chat. Yo estoy acá atento también. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir, por favor. Bien, no, bueno, este sería como la forma en que voy a leer. Esta tabla puede ser tan pequeñita como 10 registros, como tan grande como 500,000 registros, 1 millón de registros, eh, N cantidad de registros, ¿verdad? Como Glue es serverless, por ningún lado, si se dan cuenta, estamos especificando como tal una cantidad de CPU o de RAM. Eso no significa que no lo podamos controlar, porque Glue nos cobra por unidad de procesamiento y una unidad de procesamiento, dependiendo de la versión de Glue que estemos usando, nos puede dar un CPU y 16 GB de RAM, ¿verdad? Si lo que vamos a procesar calculamos que a la hora de subirlo a memoria excede los 16 GB de RAM, pues podemos utilizar o obligarlo a que utilice 2 unidades de procesamiento. Lo podemos dejar libre por completo y Glue va a utilizar, si no estoy mal, hasta 128 unidades de procesamiento, ¿verdad? Que podemos multiplicar eso por 16 gigas y ya es una increíble cantidad de RAM de la cual vamos a tener disponible. Bien, entonces la primera etapa es leer la data, cargar toda esta data a memoria a un dynamic frame y luego
esta función propia de glue lo que hace es mapear cada una de las columnas hacia un tipo de dato en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, acá le estamos diciendo que la columna date la ponga de tipo strings, que la columna que tiene la cabecera lead name la ponga de tipo string, y así sucesivamente. Aquí podemos poner que sea, como es el caso acá, que sea un entero, ¿verdad? También podemos hacer que sea una fecha, que sea un timestamp, ¿verdad? Ahí dependiendo de lo que nosotros pues vayamos buscando y vayamos necesitando. Pero esto es lo que hace básicamente, ¿verdad? Nos da una facilidad para ponerle ya un tipo de dato a estas columnas que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, este es Dynamic Frame inicial. Ahora está ya con un tipo de dato para cada columna. Aquí lo que hace es imprimirnos el resultado final, ¿verdad? De cómo va a estar formateada esa data. Aquí, pues básicamente lo que hacemos es convertirlo a un data frame de Python, ¿sí? A veces hay problemas en trabajarlo como Dynamic Frame, porque Dynamic Frame no tiene muchas funciones de las cuales podemos aprovechar. Entonces lo que se puede hacer es pasarlo a un data frame de Python, y es ya mucho más rico en opciones. Y pues acá, así a grosso modo, lo que estamos haciendo es filtrar con un where, digamos, de toda esa data que tenemos en memoria, aquellos que cumplan con esta condición, lo agrupamos por fecha, la agregamos, ¿verdad? La data, hacemos sumatoria de esta columna y conteo de esta otra columna, ordenamos por fecha, renombramos estas columnas para que no nos queden así, le ponemos un nombre más significativo para nosotros, y finalmente, ¿verdad? En este otro punto lo que hacemos es escribir hacia S3. Y si se dan cuenta, aquí fue tan fácil pasarlo ya a formato Parquet, ¿verdad? Este es un CSV el que vamos a leer, y aquí pues lo que vamos a hacer es mandarlo en formato Parquet. ¿A dónde? Pues al bucket de S3 que nosotros le pasamos como parámetro. No sé si hay por ahí alguna duda. Pues sé que puede resultar bastante técnico, no quiero por eso adentrarme tanto en esto, pero si hay alguna duda, con todo gusto la revisamos. Ok, bueno, si hay una duda, por favor me pueden escribir en el chat, no hay problema. Ok, y así como este job que tenemos acá en Glue, tenemos este otro que lo que hace es procesar la otra fuente, ¿verdad? Acá vamos a tener una fuente que es marketing data y la otra fuente que es sales data. Entonces, con esta procesamos la data de sales y con esta otra procesamos la data de marketing, ¿verdad? Que es muy similar, solo que aquí ya vemos que tienen otras columnas, ¿verdad? Le estamos mapeando a otro tipo de dato, pero básicamente en este caso es una transformación muy sencilla, ¿verdad? Solo le estamos poniendo un tipo y luego lo vamos a mandar a escribir, ¿verdad? En este, como se dieron cuenta, podemos hacer ya ciertas transformaciones, filtrados, etcétera, ¿verdad? Puede llegar a ser tan complejo como nosotros lo necesitemos. Y finalmente tenemos entonces este job que se encarga de hacer un join entre los dos datos, entre las dos fuentes que ya fueron procesadas, ¿verdad? Aquí vamos a leer de la misma manera en este caso, si se dan cuenta, no estamos leyendo de ninguna base de datos o de alguna tabla en Glue, sino que vamos a ir a leer a los buckets donde están las salidas de estos dos jobs. De igual manera, ¿verdad? En este caso se carga en dos dynamic frames distintos, ¿verdad? Se convierte cada uno, y luego se hace aquí, perdón, un join al final, ¿verdad? Unimos este sales join, ¿verdad? Acá con este de marketing. Unimos los dos
Aquí igual le decimos por medio de qué columna, de qué tipo queremos que sea el join, inner join, left join, outer join y los que puedan existir, ¿verdad? Que haga cierto ordenamiento y que finalmente lo escriba. En este caso, pues queremos que la salida final sea en CSV, podría ser también en Parquet, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en este otro bucket que igual le estamos pasando como parámetro. Bien, entonces esto cubre básicamente lo que vamos a hacer con esta parte con glue, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Ahora vámonos al un paso atrás, que sería las lambdas. A ver acá las funciones lambda. Tenemos dos lambdas. Esta es del otro ejemplo de la tina, que es muy sencillo. Y en este caso lo que tenemos, ¿verdad? En estas lambdas que son las que van a estar ejecutando y coordinando y transfiriendo mensajes, lo siguiente. Esta primera lambda lo que hace es detectar cuando cuando ha caído un archivo en el bucket. Esto es básicamente lo que está haciendo. A ver, les voy a explicar acá la parte donde está. A ver, acá está el handler. Me había perdido. Bueno, aquí está el handler. Lo que hace es leer, digamos, del bucket a donde lo vamos a pegar o a integrar. Vamos a detectar qué tipo de archivo estamos leyendo y dependiendo del nombre o de dónde está cayendo el archivo, vamos a mandar a ejecutar el functions correspondiente. Esto es básicamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y en este otro lado, pues es donde ya se hace como la tarea más pesada. A ver, voy a buscar acá el handler. Bueno, aquí está el handler, que es el punto de entrada. Aquí empezamos los jobs de Glue. Aquí checamos y finalmente pues hacemos una entrada en nuestro log o bien si hubo algún error. Bien, vamos a la parte de Start Glue. Bien, cuando empezamos, como les decía, vamos a utilizar una tabla en Dynamo que nos va a servir para llevar un status. Va a ser como asíncrono, ¿verdad? Que cada cierto tiempo se está checando a este Dynamo y ver si hay algo en ejecución y si hay algo, cuál es el status. Aquí, de igual manera, lo que vamos a hacer es básicamente mandar a llamar los jobs. Si se dan cuenta, acá es donde ya le empezamos a pasar, digamos, las diferentes eh, parámetros, ¿verdad?, que le hemos configurado, como el nombre del job, ¿verdad?, que nosotros necesitamos que ejecute. Y luego, pues ya nos quedamos simplemente como checando cuál es el status. ¿Y dónde va a checar? Pues va a ser en la tabla de Dynamo, ¿verdad? Va a ir a estar validando cada cierto tiempo cuál es el estatus y dependiendo del estatus, pues le va a devolver a nuestra functions una respuesta. Repito, ¿verdad? No quiero entrar tanto detalle acá. Este código es público, entonces se los puedo compartir. En este caso, pues este código lo que hace pues es ejecutar Athena. ¿Qué salió eso? Y es muy similar, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un cliente en Athena. Vamos a ver dónde está nuestro cliente. Veamos. Está nuestro cliente de Dynamo. Que de igual manera, ¿verdad? Tenemos una tabla en Dynamo para ir a checar el estatus de
de nuestro query que estamos realizando. Tal vez aquí no hace mucho sentido, pero ya lo vamos a ver en ejecución. Ahora bien, todo esto que estamos haciendo lo podemos orquestar por medio de CloudFormation, ¿verdad? Aquí en CloudFormation vamos a crear todos estos eventos, vamos a crear la máquina de estados, ¿verdad? En el Step Functions, vamos a crear las lambdas y vamos a crear también los shows de glue para que tengamos una manera como de automatizar en la medida de lo posible todo lo que estamos trabajando. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es Step Functions Resources, ¿verdad? Esto es un CloudFormation, ¿verdad? De repente aquí algunos lo conocen. Este código lo que hace pues va a crear cierta cantidad de roles, va a crear las actividades en Glue, va a crear las máquinas en el Step Function, ¿verdad? Aquí ya le estamos pasando el query que va a ejecutar o que queremos que ejecute. Aquí vamos a crear la otra máquina de estados que va a ser para el Glue. ¿Qué es lo que queremos que vaya a ejecutar? ¿Verdad? Todo esto está así porque va a ser referenciado, está pasado como por parámetros. Entonces, esto nos da a nosotros la flexibilidad de poder adaptarlo para otros tipos de procesamientos. Y así sucesivamente, pues podemos ir viendo acá cómo se van a ir aprovisionando todos estos recursos, cómo se están vinculando todos estos recursos de una forma muy práctica, sin que nosotros tengamos que estar haciendo eso en la consola. Digamos que un primer ejercicio es válido que lo podamos hacer en la consola, pero luego al pasar a producción, pues esto ya no es tan práctico, se requiere más tiempo, es más susceptible a errores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pues tenemos las opciones de poder codificar toda la infraestructura o todos los recursos que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, lo primero, luego con este otro CloudFormation, lo que vamos a hacer es crear los jobs de Glue. Aquí, como se dan cuenta, tenemos una policy para que tenga ciertos permisos, la lambda que va a mandar a ejecutar esos códigos de Glue, la tabla en la cual nosotros vamos a mantener el estatus. Y aquí, de igual manera, tenemos otros recursos que pues vamos a usar para crear el job de Glue y para crear los crawlers de Glue también, que son los que van a ir a leer la información, ¿verdad? Para que ya nosotros lo podamos consultar desde Athena de una forma más sencilla. Y finalmente, pues este es el otro ejemplo en donde aquí pues se aprovisiona la tabla de Dynamo para el estatus de las ejecuciones de Athena. ¿Cuál va a ser nuestra lambda que vamos a llamar? Cada cuánto se va a estar ejecutando, ¿verdad? Esta parte acá y esta parte acá. Aquí ya es un tema de permisos y pues la tabla que vamos a necesitar para este caso. No sé si alguien por acá tiene alguna duda. Ahorita vamos a empezar a correrlo. A ver, alguien acá dice... AWS Lambda dice soporta una alta demanda de procesamiento automático similar a IKS con un sistema de autoscaling. Sí. Lambda de cajón nos da este límite de 1000 ejecuciones concurrentes. Si llegáramos a necesitar más, se puede abrir como un ticket en el cual le hablemos a Amazon para que nos incremente esa capacidad. Esas 1000 ejecuciones concurrentes son para las n lambdas que nosotros tengamos. Entonces, si tenemos 2 lambdas, si tenemos 3 lambdas, digamos, una buena práctica es manejo de cuotas, ¿verdad? Porque si no, pues de repente una lambda que
no es tan crítica, pero que se ejecuta una vez al mes y esa una vez al mes consume 800 sesiones concurrentes, por ponerlo de alguna manera, puede afectar a las otras lambdas que tal vez no son tan críticas, pero se ejecutan de a diario, ¿verdad? Y necesitan hasta más de esas 200 que nos quedan de las 1000. No sé si me explico. Ok, perfecto. Perfecto. Y con este tema sí es bastante importante, ¿verdad? Que siempre se revisen los límites de cada uno de los servicios, ¿verdad? Que esos límites muchas veces están no porque no exista la capacidad para manejar más solicitudes o más concurrencia o más procesamiento, sino que es una forma que tiene AWS para controlar los recursos, ¿verdad? Para tener un orden, para tener como controlada la cuota que cada cliente pueda llegar a necesitar y que un cliente, digamos, gigantesco no afecte a los más pequeños. Entonces siempre es importante checar esos límites para Glue, para Lambda, para Step Functions, para API Gateway, etc. Ok, entonces pasemos ya a la ejecución. Ven, como se dan cuenta acá, estos son los buckets que yo tengo, ¿verdad? Tiene pipeline casi todos por motivos de ejemplo. Y estos son los dos stacks de CloudFormation que tengo hasta el momento. Hay un utilitario que, ¿cuáles son los prerequisitos para esto? A ver, les voy a mencionar los prerequisitos que necesitaríamos para poder trabajar de esta manera. Primero, pues obviamente tener Python, ¿verdad? Si es el caso que van a trabajar Python, siempre se recomienda instalar virtualenv, ¿verdad? Para tener un ambiente virtual en donde nosotros podamos instalar dependencias, librerías, etcétera, sin afectar el Python de nuestro sistema operativo o de otros proyectos, de otros códigos que nosotros estemos trabajando. Tener AWS CLI, ¿verdad? Yo tengo por acá el AWS CLI instalado, es Python 3.7. Si no es el caso, ¿verdad? Como el mío, de que yo soy administrador, tener permisos para los diferentes recursos que vamos a utilizar, ¿verdad? En este caso, S3, DynamoDB, Lambda, CloudWatch, CloudFormation, los Step Functions, y poder crear roles que se hacen, digamos, durante el aprovisionamiento, que son necesarios para el aprovisionamiento de todos estos recursos que van a interactuar. Y en mi caso, pues yo utilizo Pint. Pint es un utilitario, es un proyecto, es open source, que nos ayuda a nosotros a construir scripts como tipo batch, digamos, pero Python, y de esa manera podemos orquestar o crear, ¿verdad? Como comandos propios que, que nos ahorran a nosotros líneas de escritura, digamos, a la hora de ejecutar algunas instrucciones o compilaciones de nuestros proyectos. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como les dije, yo utilizo Pint, entonces es tan simple. A ver, les voy a mostrar acá. Cat build.py. Este es un código de Pint, en donde, por ejemplo, ahorita que le voy a mandar package lambda, bi build.py, busquemos acá package lambda, ¿verdad? Aquí, que sería nuestra función. Me estoy ahorrando algunas
algunos temas, como por ejemplo enziparlo y subirlo, por ejemplo aquí en deploy lambda, ya tengo, digamos, las instrucciones necesarias para poder subir ese zip del paso anterior a un bucket de S3, ¿verdad? Y ahí ya tengo ciertos chequeos que, digamos, me ahorran a mi tiempo y pues hace más fácil el desarrollo, ¿verdad? Ya hay ciertos chequeos ahí que están automatizados que pues a veces hay cosas ahí que se le escapan a uno. Entonces lo primero es pint package lambda. Pint deploy lambda. Entonces aquí ya estoy checando, ¿verdad? Checando si el bucket tal existe y si no existe, lo va a crear. A ver acá en este, ¿cómo se llama? Aquí ya existía el artifact. Entonces en este artifact, vamos a ver, ya está aquí el source. Y dentro del source, si se dan cuenta por el horario, ¿verdad? 1808, que es el horario donde yo estoy, se acaban de subir estos .zip, ¿verdad? Entonces este ya es un primer paso. Como segundo paso, vamos a deployar los scripts de Glue, ¿verdad? Esos que vimos que lo que hacen es extraer la data, leerla, hacerle alguna transformación y guardarla en otro bucket. Bien, ahí ya lo subió. Teoría aquí están, scripts. Igual, ¿verdad? 1809, que es la hora en la que yo estoy. Y este sería el primer stack que vamos a crear. Create stack, está en function resources. Aquí vamos a esperar un poquito. Aquí de este lado, pues ya se tiene que ver que se están aprovisionando recursos. Dentro de esto, pues tenemos los diferentes eventos, qué es lo que se está creando, y al final, pues nos va a decir qué fue lo que se creó, etcétera. Si tuviéramos algún output, qué parámetros estamos recibiendo, ¿verdad? Que ya está dentro de todo el código que les mostré. Y de esa manera, digamos que se invierte un poquito de tiempo desarrollando todo el código de los CloudFormations, pero a la larga, pues ese trabajo va a rendir frutos porque es código que podemos reutilizar, ¿verdad? E incluso hace poquito CloudFormation liberó una nueva característica donde se pueden construir módulos, o sea, en forma modular, y que hace mucho más sencillo el reutilizar cualquier código que nosotros ya tengamos, ¿verdad? Hay código común como, como por ejemplo creación de VPCs, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto no siempre lo tenemos que estar programando desde cero. Bien, creemos el otro stack, Glue Resources. De igual manera, por acá va a aparecer, está en progreso. En este caso, veamos, esto es lo que creo. Creo el step functions, creo el role, creo una función lambda, creo un bucket. Entonces, si vamos a ver acá, ahorita tenemos 3, tendríamos que tener aquí. Aquí ya tenemos este otro ETL Orchestrator que no lo teníamos. Ya terminó este también. Vamos ahora a instanciar los jobs de Glue. Voy a abrir otro aquí para ir a ver los steps, a ver si ya están. Ok, aquí ya tengo mis dos
Step Functions, si se dan cuenta por el horario, ¿verdad? Los acaba de crear. Entonces el de marketing y aquí está la definición, ¿verdad? Que esto es lo que yo les mostré a ustedes en la presentación. Y aquí tal vez ya se mira un poquito más todo este tema de las dependencias, ¿verdad? Esto es código de Step Functions. Las diferentes tasks y las diferentes actividades que se pueden invocar. En este se tarda un poquito y nos va a faltar, y bueno, con esto creo que ya podemos probar el Step Function. ¿Qué más tenemos aquí? Les voy a ir mostrando el lado de la consola. A ver, ¿dónde está CloudWatch? En CloudWatch lo que existe son los eventos, ¿verdad? Los que habíamos hablado. Tenemos aquí de momento Blue Runner Lambda, que está programado cada 3 minutos, que era lo que les decía, y lo que hace es invocar esta función lambda. Esta función en lambda está acá, que fue el código que les mostré, y que es lo que va a ejecutar los jobs en Glue. Acá tengo un archivito de configuración en donde le paso, digamos, ciertos parámetros. Esto también se los podríamos pasar aquí como variables de ambiente, ¿verdad? Como les decía al inicio, esta forma que estamos viendo no es la única forma, no es la peor forma, no es la mejor forma, sino simplemente es una manera que tenemos para poder hacerlo, ¿verdad? Y hay miles de formas que se pueden adaptar o que nos van a hacer más sentido dependiendo de nuestro caso de uso. ¿Ok? Y voy a dejar corriendo de una vez el último. Este pues es algo pequeñito, pero hay que correr. Ok. Entonces aquí ya tengo mi Step Functions. Ya está terminado. Este que es como el más interesante. Todos están aquí esperando, ¿verdad? Lo voy a arrancar, ¿verdad? Como manualmente, como para provocar algo, a ver qué sucede. Entonces lo arrancamos. Aquí pues podemos pasarle algún comentario o lo que sea. Y ahí está, ¿verdad? Ahí ya empezó. A ver. Y qué es lo que está, dice en proceso, ¿verdad? Está en proceso, pero no hace nada, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, aquí esperemos esto. Voy a abrir otro. Voy a abrir otro por acá. MNT, proyectos, ahí está. Y voy a subir el de marketing. Aquí está mi archivo CSV. Este es el del ejemplo, ¿verdad? Es un archivo pequeñito y lo voy a colocar en este bucket, en la carpeta marketing. Ok. Entonces se dan cuenta, este avanzó, ¿verdad? ¿Cuál es el output? Es este archivo que yo le pasé, marketing data quick sample, y inmediatamente pasó a esta fase. Si nos vamos a Glue, a ver, ¿dónde es que está? No, me caí. Ahí está. Si nos vamos acá a los jobs de Glue, está el de Process Marketing Data, está en ejecución. Hace 20 segundos. Aquí podemos ver los logs. Veamos si hay algo registrado o no. Aquí ya nos dice qué es lo que está pasando. Y pues démosle un tiempecito y en lo que concluye, ¿verdad?
dejemos ahí que termine. No debería tardar tanto. No sé si hasta el momento hay alguna duda, comentario, observación de alguien que les parece muy difícil, muy fácil, les podría servir. ¿Alguna otra duda? Ok, aquí estamos esperando todavía. Ok, perfecto, Víctor. Sí, la verdad es algo bastante interesante. Se presta para muchas combinaciones. Quizá esa es la parte que a veces confunde un poco, ¿verdad? Porque se puede hacer de muchas maneras, pero les invito, ¿verdad? Siempre a experimentar. Como se dieron cuenta acá, pues en ningún momento he aprovisionado un servidor. En el lado de Glue, lo que les decía es que sí tenemos la chance de delimitar la capacidad máxima. No lo voy a editar, pero vamos a ver aquí las opciones de forma gráfica también. Eh, Tiene una capacidad máxima, en este caso, de 5. Este también podemos ponerle concurrencia, ¿verdad? Si queremos que solo una vez se ejecute como una vez cada ejecución, o pueden haber varias ejecuciones como, no sé, en paralelo por alguna razón. Un timeout de 2880 minutos. Y aquí están los parámetros que pues les estamos pasando, ¿verdad? Y así como esto, podemos pasarle más parámetros. Estas son las diferentes eh, versiones, ¿verdad? Ya ahorita estamos en Glue 2.0, que es con Python 3. También se puede escala, ¿verdad? Si lo elegimos desde un inicio. Y, ok, veamos, aquí ya terminó este. Y este sigue en proceso, ¿verdad? Sigue esperando. ¿Por qué? Porque pues no le hemos pasado nada. Entonces, para que avance, le vamos a pasar el archivo que necesita. Ok, y con eso pues ya debió haber arrancado. Y ahí está, ya arrancó. Si nos vamos a Glue, este es Process Sales Data. Démosle refresh. Y todo. A ver, aquí. Démosle un chancecito. En lo que se ejecuta, ¿verdad? Porque al final estamos como eh, estamos cada cierto tiempo, ¿verdad? Validando. Esperemos. Está en proceso. Process Sales Data, ya lo mandó a invocar, que es Process Sales Data, que es el que está aquí. Este es el script. Vamos a esperar entonces. Este sí se tarda un poquito más. Mm, y en tanto voy a copiarlo también a otro lado. Esto es para Tina, ¿verdad? Esto lo estoy pasando para Tina, porque de ahí voy a ir a leer a Tina.
Ahí está, ya está ejecutándose. Tiene 5 segundos. Esta es la parte de Glue, ¿verdad? Glue 1.0 suele tardarse un poquito más a la hora de aprovisionar los recursos. Glue 2.0 es un poquito más rápido para eso, ¿verdad? Se puede tardar segundos, mientras que Glue 1.0 pues tarda a veces hasta 2, 3 minutos levantando un clúster, ¿verdad? Abajo de eso corre un clúster de Spark, ¿verdad? Que es lo que ejecuta esto que nosotros le estamos pasando, ¿verdad? Entonces, démosle chance. Como se dan cuenta, todos nosotros tenemos logs que nos ayudan a nosotros a debuguear, a ver tiempos, a validar procesos, etcétera, ¿verdad? No nos vamos a quedar, digamos, en ningún momento sin visibilidad de qué es lo que pueda estar ocurriendo atrás. Entonces, démosle tiempo. De momento, si se dan cuenta acá, sigue esto en proceso. El output fue exitoso. Y pues ahora está esperando, ¿verdad? Esto. Démosle ahí unos minutos para que termine de procesar. Bueno, en teoría ya está. Veamos aquí en lo que se refresca. Vamos a ver las funciones lambda, que de igual manera las podemos monitorear por si es necesario que tuneemos algo. Tenemos la parte de monitoreo. Aquí tenemos diferentes gráficas donde podemos ver cuáles han sido, cuánto tiempo han durado, por si es necesario que le incrementemos el timeout, si han habido ejecuciones, cuántos errores, cuántos se han ejecutado exitosamente. Aquí podemos ir al log de CloudWatch. En este log de CloudWatch, pues ya podemos ver como los resultados de las últimas ejecuciones. Si hubieron algunos errores, igual. Aquí vamos a ver. Creo que aquí un inicio. A ver si todavía está. Bueno, no han habido errores, si se dan cuenta. Pero en fin, el punto es de que siempre tenemos como acceso a ver el rendimiento, a ver el comportamiento de todo lo que nosotros estamos ahí ejecutando. Y esperemos otro momento. En lo que nuestro CloudWatch event se vuelve ahí a ejecutar. Event, unas rules, Blue Runner Lambda. Está muy amplio. Bueno, sí, ahí va. Bien, de momento, entonces esperemos eso. Ahí está. Ya se dieron cuenta que a la hora de que se completó estos dos, pasa al siguiente procesamiento y ahora está ejecutando el siguiente job, ¿verdad? Que es Joint Marketing and Sales Data. Si nos vamos acá, de igual manera, en algún punto vamos a observar que se está ejecutando aquí el job. En lo que esperamos eso, vamos a ejecutar este de Athena, que es mucho más simple, pero que igual puede ser interesante, ¿verdad? Y aquí lo interesante es de que podemos mandar a ejecutar queries en Athena desde un step functions. Le damos acá Start Execution. Ahorita está el query en proceso. Si nos vamos a la consola de Athena, a ver, no tengo aquí en Athena en mi historial. History. A las 15:19, que fue que hice la prueba. Fue la última respuesta exitosa. Ahora, vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos que esperar que este también se ejecute.
Regresemos acá, vamos a ver cómo va este. Ahí está corriendo. Aquí tenemos las diferentes, digamos, pasos que ha ido haciendo. Si tuviéramos algún error, pues aquí nos va a notificar. También le podemos activar login para tener como más visibilidad de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿sí? ¿Alguien con alguna duda, algún comentario? Hola, Ever, Rafa, una pregunta. Ajá. ¿Se genera como algún tipo de plan de ejecución? Para Step Functions como tal, no. No hay como, ahí ya tendríamos que ir a, pero es buena pregunta, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos que ir a optimizar las diferentes tasks que se están ejecutando, ¿verdad? Como en este caso, lo que estamos mandando a ejecutar son lambdas y son son jobs de glue. Entonces, ahí es donde tendríamos que ir a ejecutar, ¿verdad? Pero desde el Step Functions, como tenemos todo esto acá, podemos ver cuánto tiempo se ha tardado de un punto a otro, ¿verdad? Y por ahí poder ver, bueno, tal vez el paso 5 es el que es más lento y es lo que está ocasionando cuello de botella para el resto del proceso, ¿verdad? Entonces, ir a indagar ese paso 5. Ok. A ver, ya está corriendo del lado de C3. Veamos qué hay. Todo lo está poniendo acá. Bueno, aquí está el resultado de Athena. Esperemos ahí que termine. Aquí todavía no está la salida de Glue. Tenemos que esperar que termine este. En el tanto, solo así rapidito, porque ya sé que ya estamos como en tiempo. Vamos a ver este Data Brew, que este es interesante para el Data Quality. Aquí yo ya creé un proyecto, es bastante sencillo, ¿verdad? Crear un proyecto. Lo creé de antelación porque cuando se aprovisiona, digamos, el clúster que está por abajo, también tarda un buen tiempo, pero es bien fácil crear esto es lo que les decía, ¿verdad? El aprovisionamiento. Lo que estamos es yendo a leer un CSV de los que subimos. Los dejamos ahí igual que corra. Vamos cómo está esta parte. Bueno, aquí ya terminó, fue exitoso. Eso es bueno. De este lado, vamos a ver si hay alguna actualización. Sí, a las 18:27 el, el query se ejecutó exitosamente. Eso quiere decir que nuestro step function fue exitoso, ¿verdad? Y esto es, como les digo, es bastante simple, pero por ahí ya pueden ir como imaginando qué alcance, qué más se puede llegar a hacer, ¿verdad? Esta salida pues está acá. Ahí ya es cabal cuestión que querramos hacer con esa salida. De repente, cuando caiga en esta ubicación, mandar un mensajito de texto, mandar un correo, pasarlo a un EC2, o con la notificación, pues ya saber que lo podemos ir a ver desde QuickSight. Esto también finalmente ya concluyó, ¿verdad? Y esta fue la respuesta. Entonces lo vamos a ver acá, donde está, no creo que aquí no está, está acá.
Bueno, no miro el refresh. Se perdió mi filtro, pipeline. No sé, ¿alguna consulta? ¿Algún ¿Cómo se podría comentario, alguna incorporar algo de observación? SageMaker? Pregunta, ¿cómo podríamos incorporar algún, digamos, proceso de machine learning dentro de Step Functions? Bueno, SageMaker como tal ya es algo que lo tendríamos que como validar a posteriori, ¿verdad? Ya cuando toda esta parte del pipeline, de la limpieza, del procesamiento o conversión haya concluido. Cuando eso ya esté, por ejemplo, podemos ir a ponerlo al bucket que lee el SageMaker. En SageMaker, de repente crear alguna lambda que mande a invocar algo que ya esté creado, ¿verdad? Dentro de SageMaker. Pero así se podría hacer, ¿verdad? Siempre como con lambda de intermediario. Y este DataBrew, este es interesante porque sin llegar a procesarlo, digamos, ya tenemos como ciertas estadísticas. Por ejemplo, si hay un ID de usuarios y sabemos que son usuarios únicos, nos tendría que aparecer aquí, si sabemos que son 500,000, pues nos tendría que aparecer 500,000 de usuarios únicos. Si no aparece eso, pues ya tenemos una idea de que van datos repetidos o que van datos con un formato extraño, un carácter extraño, etcétera, ¿verdad? Ya, este es también bastante interesante. Aquí también podemos aplicar conversiones, podemos cambiar de tipo de dato, etcétera, ¿verdad? Si nuestra data es de 1 millón de registros, podemos seleccionar aleatoriamente cierta porción de esos registros, ¿verdad? Para que no se vuelva esto tampoco tan pesado, ¿verdad? Sino una muestra que ya nos dé en primera mano un vistazo de cómo está la data que estamos por analizar o que queremos limpiar, ¿verdad? Dentro de esto también tenemos ya este tipo, digamos, de salidas. ¿Cuál es la mediana o el promedio, la moda, el máximo, el mínimo? ¿Qué tipo de dato es el que tendríamos que ponerle? O cómo se podría manejar, digamos, ese tipo de datos. Y en Profile, digamos, es un análisis que se hace sobre la data que ya nos puede dar de entrada cierta correlación entre las diferentes columnas, entre los diferentes registros que tengamos. Es, es así un vistazo de lo que podemos hacer con DataBrew, ¿verdad? Que fue hace como un mes, un poquito más de un mes, que Amazon Web Services lo liberó al público. Y bueno, esto sería todo. No sé si alguien tiene por ahí alguna duda, algún comentario, alguna observación, algún tema que quisiera que profundizáramos y de repente lo podemos ver a futuro, ¿verdad? A más detalle. Como les decía al inicio, esta es una de las tantas maneras en que podemos llegar a utilizar los diferentes componentes serverless para el procesamiento, ¿verdad? Y seguramente le podemos pegar más Legos para hacer algo incluso más complejo. Bueno, no sé si no hay más comentarios, pues
Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes esto. El código se los puedo hacer llegar por medio del Meetup. Como les digo, al final este es un proyecto de código abierto. Está basado en un ejemplo, o sea, no comprometemos ahí nada, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan y pues lo este, puedan ahí jugar, ¿verdad? Cuando tengan ahí un tiempito. Buenísimo, Ever. Mira, y solo una última pregunta. ¿Por qué alguien va a utilizar esto en vez de hacer un ETL tradicional? ¿Cuál es la ventaja versus la forma, eh, entre comillas, legacy de hacerlo? Sí, sí, buena pregunta, ¿verdad? Justo como mencionaba al inicio, eh, digamos, el tener un data warehouse o crear procesos de analytics para muchos clientes, digamos, no es una necesidad o lo ven interesante, pero resulta que es caro o complejo, ¿verdad? Por el tema de calcular recursos, etcétera. Y que si llegaran a asignar el presupuesto, pero fracasa el proyecto, pues puede hacer que sea un recurso que se quede tirado. Mientras que cuando lo manejamos en AWS y sobre todo con servicios serverless, es muy fácil experimentar, es muy fácil fallar, ¿verdad? Que es una de las ideas de AWS, ¿verdad? Falla rápido, y a partir de ahí pues podemos tener un proceso de mejora continua, podemos, ya no tenemos que estarnos como preocupando en diseñar bajo capacidades, sino que es muy fácil adaptarnos, además de toda la infraestructura que está detrás de todos estos serverless, ¿verdad? Para manejo de resiliencia, alta disponibilidad, durabilidad, flexibilidad, que crece a demanda, que nos cobra solo por lo que estamos usando, ¿verdad? Entonces, estas son, en resumen, ¿verdad? ¿Por qué es que nos podría, o por qué es que nos conviene, eh, si no lo estamos haciendo así, empezar a evaluar este enfoque, ¿verdad? De manejar de esta manera con serverless. Por eso el propósito de como mostrarles todos los diferentes servicios que pueden interactuar y recalcando que esta es una de las tantas maneras en que se podría hacer. Buenísimo, Ever. Excelente. Muchas gracias. Esto sí es algo que no se puede hacer si no es en la nube. Correcto, correcto. No lo podemos hacer si no estamos en la nube, ¿verdad? En AWS. Bueno, entonces, bueno, termino acá con esto, ¿verdad? Nos pueden este, contactar, ¿verdad? Por medio de nuestro sitio web, nuestra dirección de correo o nuestro blog